listos. Ahí a los compañeros, por favor, para que se unan. Vamos a empezar. Bueno, listos. Avisen pues que vamos a arrancar ya. Vamos a ver hoy una clase que se llama, me confirma que me está escuchando. Sí, profe. Perfecto. Secreción salival y gástrica. La secreción salival y gástrica venimos en el módulo de gastrointestinal. Vamos a ver hoy una clase muy interesante que requiere la participación. Entonces tenemos que se produce aproximadamente de 1.5 a 1 litro día. Su pH en reposo es ligeramente, digamos que neutro o ácido, y en máxima secreción es alcalino. Esta naturaleza de ser alcalina previene la formación o el crecimiento de las bacterias. El crecimiento de las bacterias. Recuerden que la boca es la principal vía de ingreso de los microorganismos. La principal vía de ingreso de los microorganismos. Todo entra por la boca, todas las patologías y todo entra por la boca. ¿Por qué? Porque constantemente tenemos una infección que se llama ano, mano, boca. Ano, mano, boca. Cuando no nos lavamos las manos después de ir al baño, esas partículas, esos microorganismos quedan ahí y luego vamos a manipular alimentos o vamos a meternos a la boca o vamos a hacer otras actividades y constantemente nos frotamos la cara, nos limpiamos los mocos, hacemos múltiples actividades que nos van a llegar a la boca fácilmente. La boca tiene unos mecanismos para protegerse de que no la invadan a ella, pero le da vía libre para que pase al estómago. Entonces los microorganismos pueden pasar fácilmente de la boca al estómago. El estómago o el mecanismo protector que tenemos de la boca, de los microorganismos, es el pH ácido. Ese pH ácido destruye el 99% de todas las partículas o de todas las moléculas infecciosas. Ese pH ácido garantiza que esos microorganismos mueran allí, exceptuando unos cuantos microorganismos que son capaces de resistir el pH ácido, principalmente los que vienen encapsulados. Los que vienen encapsulados dentro de ellos, muchos parásitos. Los parásitos, para poder tener ciclo de vida reproductivo, se forman en una forma que se llaman quistes o una forma parasitaria que es la infecciosa. ¿Por qué la infecciosa? Porque resiste el pH y puede viajar por la vía del tracto gastrointestinal. Es muy importante recordar entonces que el pH alcalino
proteges a la boca, ¿cierto? De la invasión de bacterias en la boca. Ellas pueden pasar al estómago y en el estómago son destruidas por el pH. Entonces, cualquier microorganismo que sea capaz de superar estos eventos causará infección. Sin embargo, este mecanismo de infección, que es el más común que tenemos en todos, depende de la carga microbiana. Si la carga microbiana es muy alta, a pesar de que esto elimina el 99%, pasarán algunos microorganismos. Función de la saliva, lubrica el alimento para que sea fácil de deglutir, solubiliza las moléculas de comida para que se difundan hasta las papilas gustativas, inicia el proceso digestivo. Aquí vamos a tener la acción de una enzima que se llama la amilasa salival. Es una de las principales enzimas que destruye carbohidratos. Todo lo que sean carbohidratos, papa, yuca, arroz, eh, alimentos procesados, todas las harinas procesadas, todo lo que sea carbohidrato lo destruye la amilasa con un buen porcentaje de eficiencia. Se habla que puede destruir hasta casi un 50% de todos los carbohidratos consumidos en la dieta. Protege la cavidad bucal, ya lo explicamos, previene lesiones y erosiones esofágicas. 3 glándulas, las verán en su histología: parótida, submaxilar y sublingual. Cada glándula tiene unas características especiales. En especial, la glándula sublingual es el tejido más permeable o más mucoso que tiene el cuerpo humano. Esta glándula, al ser tan permeable, permite el paso de sustancias solubles directamente al torrente sanguíneo. Por eso se utiliza como mecanismo de absorción siempre y cuando sean pequeñas y solubles de fármacos. Hay fármacos que se aplican de manera sublingual porque se absorben fácilmente de estas características. Contenidos: agua, bicarbonato. Este es uno de los elementos que ya dijimos que permite entonces prevenir el crecimiento bacteriano. Moco, que su función es bacteriostática. La amilasa, ya hablamos de ella, y tiene estos 3 elementos que los necesitamos. Lisozima, que destruye pared bacteriana. Lactoferrina, que quela el hierro. Y la inmunoglobulina, que es contra pared bacteriana. Estos 3 elementos son bactericidas o neutralizan las bacterias que puedan causar infección. Entonces nos protege. Y es un tejido de alto recambio celular. Alto recambio celular. Este tejido se habla que entre 24 a 48 horas se ha cambiado la totalidad de todo el piso bucal. Todo. Es decir, esa capa córnea externa se descama constantemente, se recambia constantemente. Y eso a su vez le sirve como mecanismo de protección. Por eso cuando nos lesionamos la boca, se repara rápidamente porque es la vía de ingreso de los alimentos. Es la ruta de supervivencia del individuo. El individuo no puede tener lesiones en boca porque no come y se muere. Entonces la reparación del tejido es altamente rápida. Contenido cambia. Esta es la glándula, produce una secreción que en el camino cambia, pierde sodio, gana potasio, le retiramos el cloro y gana bicarbonato, lo que le da sus características alcalinas. Este mecanismo hace entonces que la secreción sea de manera alcalina. ¿Cómo lo hace? Mecanismo súper importante. Lo vamos a explicar y es la base fisiológica de todas las secreciones de mi cuerpo. La base.
fisiológica de todas las secreciones de mi cuerpo. Lo vamos a preguntar en el examen. Voy a cambiar todas las preguntas, por lo que ya les había comentado en la clase pasada. Entonces voy a preguntar esto en el examen. Básicamente es un mecanismo sencillo de explicar. La bomba sodio-potasio genera la energía para hacer estos intercambios iónicos. Va a suceder una reacción endógena que se llama la hidratación del CO2, el cual por medio de una enzima que se llama la anhidrasa carbónica, se produce ácido carbónico que inmediatamente es disociado en bicarbonato y en CO2. Bicarbonato e hidrogenión. El hidrogenión es intercambiado o sale de la célula el intercambio con sodio. Sodio que es eliminado por la bomba. Y el bicarbonato es intercambiado por una molécula de cloro. Listo. Adicional a esto, tengo una proteína que se llama la sodio-potasio 2-cloro, un cotransportador que entra sodio que sale por la bomba, entra potasio que sale por el canal de potasio, y de nuevo recoge cloro o permite el paso de cloro al citoplasma, lo mismo que este mecanismo. Por lo tanto, en la célula se acumula el cloro. Esta célula es especial porque responde a estímulos periféricos, principalmente el sistema nervioso parasimpático, el cual estimula a esta glándula por este ligando, la acetilcolina, para que produzca inositol trifosfato, eleve el calcio y exponga o que esos canales de cloro salgan y migren a la membrana, en este caso membrana luminal. Una vez expuestos los canales de cloro, ese cloro que habíamos acumulado en la célula, sale de la célula por medio de ese canal, en grandes cantidades, obviamente. Pero recuerden que esto es modulado por un estímulo nervioso. Cuando sale el cloro, este cloro atrae del intersticio al sodio. Y el sodio y el cloro, una vez unidos, atraen al agua del intersticio, generando una solución acuosa, abundante, que es la que llamamos saliva. ¿Qué más se le adiciona? La amilasa sale por exocitosis, no tiene nada que ver con este mecanismo, este es el de la secreción líquida. Esto es lo que hace que las secreciones sean líquidas. Y en el camino las glándulas caliciformes aportan el moco. Este es el principal mecanismo secretor de lágrimas, de secreción de saliva, secreción pancreática. Todas las secreciones que tengo en el cuerpo median este mecanismo. Tarea. Consultar qué es la fibrosis quística. ¿Y en qué consiste la enfermedad? ¿En qué consiste? De entrada, la fibrosis quística, pues, es una alteración de este canal que causa enfermedad. Me van a consultar
en qué consiste la enfermedad, cuáles son sus características de la enfermedad, qué otras consecuencias producen y cuáles son las mutaciones, o al menos busquen la mutación más común que tiene esta enfermedad. También, objeto de pregunta de examen, lo revisamos la otra semana. Si la otra semana tiene la consulta, la revisamos, la tratamos para que la aclaremos y de una vez definamos qué vamos a preguntar. Si la próxima clase no hizo la consulta, si nadie interviene, si nadie habla, yo consulto, hago las preguntas pertinentes del tema. A nivel ductal sucede un fenómeno parecido, pero a través de esta bomba, y la reacción de nuevo, que tenemos la del CO2 más agua, CO2 más agua, no me dio, H2O, CO2 más agua, mediada por la anhidrasa carbónica, me va a producir hidrogenión y me va a producir bicarbonato. Elementos que voy a intercambiar, ¿cierto? Que voy a intercambiar por cloro y en este caso, este hidrogenión, corrijo, va por acá este hidrogenión. Y por sodio, intercambio sodio y cloro, lo quito del ducto y en este caso aporto potasio y bicarbonato, generando una secreción rica en potasio y alcalina. El cloro posteriormente sale por su canal y el potasio entra por la bomba, ¿cierto? Y es intercambiado. Esta es la forma como se hace el intercambio ductal. Pregunta de examen. La amilasa ya dijimos que actúa más o menos sobre el 50% de todos los carbohidratos. Convierte el almidón en pequeñas moléculas menos complejas y el lipasa al igual, por allá habíamos hablado de las generalidades, que esa lipasa actúa sobre los chocolates o ácidos grasos de pequeño tamaño, solubilizando, perdón, en este caso no, solubilizándolo no, sino convirtiéndolos en más pequeños, que eso favorece su degradación y su camino. Control de la secreción. Control de la secreción. Hay unos reflejos que se llaman reflejos condicionados. Estos reflejos son los reflejos que ya vienen de manera innata o se aprenden en la vida. Los reflejos condicionados es una teoría muy antigua que responde a la conducta del individuo. Responde a la conducta del individuo. La conducta del individuo, segundo, viene determinada por un experimento que hizo Pavlov. Este señor hizo un experimento muy sencillo que era que adicionaba, ¿cierto? Observaba que los animalitos, cada vez que le daban alimento, cada vez que se le daba alimento, él respondía inmediatamente produciendo saliva. Pongámoslo acá. Estos reflejos condicionados, Pablo ya lo había determinado, hizo un experimento muy sencillo para determinar que la fisiología era definitivamente modulada por la conducta o por los estímulos externos que recibe el individuo. La fisiología responde a los estímulos externos que produce el individuo. Entonces él decía que siempre que le daba comida salivaba,
le asoció la comida, le asoció la comida, le asoció la comida a una campanita. Cada vez que había campanita, él le daba el alimento. ¿Qué decía él en su... Perdón que me está llegando aquí. Ahora le respondo. ¿Qué decía él? Había hecho un experimento que era un estímulo neutro, ¿cierto? Él decía que le sonaba la campanita y no pasaba nada, él no la asociaba. Cuando se le asoció a la comida, entonces él hizo el experimento, él dijo, si esto es conductual, cada vez que yo suene la campanita, el perrito saliva y efectivamente lo comprobó, lo comprobó, siendo el padre de la fisiología, porque logró explicar cómo se producían diferentes expresiones bajo estímulos condicionados. El estímulo condicionado luego fue estudiado por un señor que se llamó Skinner. Skinner fue el padre del conductismo. Esto lo necesita entender usted. Skinner hizo unos experimentos muy sencillos y comprobó que realmente este condicionamiento también sucedía en humanos. También sucedía en humanos. Él realizó unos experimentos con su hija, en la cual replicaba muy similar a los experimentos que hizo Pablo. Entonces asoció un guante que la niña le tenía miedo a lo asoció a un bong, a un sonido como tal. Entonces cada vez que le presentaba el sonido a la hija, relacionó la presencia del guante y por lo tanto, la niña desarrolló la conducta. Fue el padre del conductismo y nos regaló algo muy importante, que es lo que usted desarrolló a lo largo de su vida a nivel educativo y a nivel familiar y personal, ¿cierto? A nivel familiar y personal. ¿Qué es lo que, donde meto una, cuadro de texto? Vamos. ¿Qué es lo que sucede con el conductismo en humanos? Entonces nosotros los humanos estamos casi que condicionados en su gran mayoría, porque nuestro sistema educativo y social es así. Profe, ¿cómo así? Sí, el conductismo realmente es una forma que aprendemos durante la vida de que si me dan esto, entonces yo actúo así. O, caso contrario, si hago esto, sé que voy a recibir un castigo. Entonces, todo lo que tenemos en la sociedad es castigo o recompensa. Y eso, y eso se llama conductismo. Conductismo. En el aula de clase, entonces cada vez que uno pasa la diapositiva, el estudiante automáticamente empieza a escribir. Está conductado a recibir ese tipo de enseñanza. Está conductado y él cree o siente. El estudiante siente en su interior que si no ve al profesor al frente de él dándole esta información, él cree que no aprende. ¿Por qué? Porque todo el sistema educativo vio el profesor al frente, lo obligaron a ir a clase todo el sistema educativo y entonces el estudiante está conductado y por eso reclama la presencialidad.
ese sistema está en crisis. ¿Dónde estoy yo? El sistema está en crisis, muchachos. ¿Por qué? Porque el estudiante sienta y cree que si no ve al profesor no aprende, pide la presencialidad, pero no va a la clase y prefiere ver el video. Entonces, el estudiante realmente está confundido. ¿Por qué está confundido? Porque el conductismo le pide eso desde su interior, como si fuera el mismo experimento de Pavlov, ¿cierto? Pero cuando él quiere elegir, no va y prefiere verse la clase, como muchos escribieron acá, que preferían verla de manera asincrónica para poderse concentrar más y aprender más. Entonces realmente el sistema está en crisis, el sistema educativo. ¿Por qué? Porque finalmente estas herramientas son maravillosas y rompen con los modelos tradicionales del conductismo. Y entonces los estudiantes finalmente, ya después de mucho tiempo, empiezan a comprender las ventajas de la virtualidad y las aprovechan, pero de manera tardía, como lo hablamos en el laboratorio, que en vez de aprender desde ya las herramientas digitales, las aprende por allá. Cuando otra vez viene la conducta y le dice, es que si usted no se conecta en este trabajo de manera virtual, no le pago y lo echo. Entonces ahí sí el estudiante se vuelve un nativo digital y le encanta. Y le encanta. Entonces, ojo pues, no llegue hasta allá. Entonces, esos estímulos se comprobaron y esos reflejos condicionados están presentes en el humano, ¿cierto? Entonces, ¿cómo? Esto nace a partir de la salivación, esto que estamos hablando de la conducta humana y de la fisiología humana, porque esto es fisiología humana, por eso lo traigo a colación. Entonces, el individuo aprende los reflejos durante la vida. Usted le da limón a un niño, a un recién nacido, y se lo recibe una vez, pero no lo recibe dos, porque él ahí aprendió que sustancias como los limones, los mangos y ciertas sustancias en la vida son ácidas y producen secreción salival. Lo aprendió. Entonces, ojo, voy a preguntar una cosa para que me responda. Entonces, si en este momento nosotros nos imaginamos, imagínense por favor esto, un mango biche bien verde o bien amarillo más bien, que usted sabe que está bien así, ¿cierto? Picadito así en tajaditas. Le echamos sal, le echamos bastante limón encima y le echamos un poquito de pimienta, un poquito de pimienta. En este momento, por favor, respóndame si usted logró salivar o no. Sí, profe. ¿Quién más salivó? ¿Alguien más salivó? Yo tampoco. Bueno, las personas normales, un chiste. Las personas normales, cuando vemos el mango biche con sal y limón, salivamos, ¿cierto? Salivamos, es un chiste. El 90 y punta, más del 90% de las personas responden a estos estímulos, en general. Estoy seguro que si lo ve, va a salivar, porque es un reflejo condicionado. Ya dijimos, está mediado por el parasimpático, mecanismo explicado anteriormente, y que va a llevar entonces a una producción de saliva abundante. Receptor M3 y el receptor M3 es muscarínico y libera acetilcolina, que lo explicamos en la diapositiva pasada.
Entonces los individuos están condicionados, estamos casi que condicionados a todos los alimentos. Esto responde a toda la industria alimentaria. La industria alimentaria ha aprovechado muy bien este fenómeno fisiológico. De hecho, la venta de sus productos se basa en ella. Y por eso los individuos compran inconscientemente. Los individuos compran inconscientemente porque los tienen condicionados, entre comillas, los han amaestrado viendo la televisión y comerciales y todo. Ejemplos, ejemplos. ¿Quién me recuerda cuál es el sonido de la salchicha ranchera? ¿Cuál es el sonido que produce la salchicha ranchera en el comercial? Como cuando se pone en la parrilla. Entonces ese sonido de cuando yo estoy fritando la carne está limpiante y la gente compra salchicha ranchera. ¿Cierto? Cuando escucha ese sonido. Entonces se lo ponen al mediodía en las noticias y a las 6 de la tarde la está comprando. Listo, entonces estamos condicionados. Ejemplo, cuando destapamos una Coca-Cola y la servimos, el sonido que tiene el comercial induce a que la gente prefiera la Coca-Cola sobre otra gaseosa. El sonido y la imagen visual. ¿Cierto? Por eso la Coca-Cola es tan valorada por encima de las otras gaseosas. Todo, todo está condicionado. ¿Por qué? Porque la televisión nos condiciona. Si quieren ser un poquito más libre, no vea televisión. No es no ver televisión, sino pásese a unos sistemas de pago donde no hay comerciales y entonces usted realmente consume contenidos pues de alto valor si los escoge bien, sin comerciales. Esto es lo mismo. Secreción gástrica. La secreción gástrica, 2.5 litros al día. Ese moco, que es el moco que protege la mucosa, es un moco alcalino, precisamente para proteger la mucosa, y hay varias regiones en el estómago. No son relevantes en este momento. Es una secreción rica en electrolitos, especialmente rica en cloro. Rica en cloro, explicaremos su mecanismo. Y se producen enzimas como el pepsinógeno, que lo explicamos ayer, que se convierte en pepsina. Hay una lipasa que es la misma lipasa salival y una gelatinasa que puede romper ese moco. pH, lo normal, en reposo, con el estómago vacío, 1. Post ingesta 3,5. No debe ser mayor de esto, o si no, no cumple su función de romper por pH. Hoy veremos la regulación. Factor intrínseco. Alguien de casualidad, porque yo sé que ustedes son muchachos juiciosos, excelentes, que aprovechan todas estas herramientas digitales, que son muchachos que pilos, que quieren ser excelentes, ¿cierto? Consultó el factor intrínseco, funciones y enfermedades. Mm, sí, sí, eso es. ¿Y qué enfermedad causa su ausencia? Pero no, eso no lo causa. La gastritis atrófica destruye o no permite la producción del factor intrínseco. Pero no tener factor intrínseco me produce una enfermedad. ¿Cuál anemia?
Sí, cuéntanos a ver qué encontraste de eso. Sí. Ujú. Muy bien, Heiser. Te felicito. Muchacho tan juicioso. Güey, mira, ¿cuánto le tomó hacer esa tarea? Excelente. ¿Alguien más consultó? Bueno, parece que nadie más. Parece que estoy en el grupo equivocado, exceptuando Heiser, que nos trajo información. Heiser, vas a profundizar en las siguientes preguntas, ¿cierto? El mecanismo de acción de la vitamina B12, ¿cierto? B12. Y vas a consultar, ¿cierto? Su ausencia, qué afecciones tiene a nivel molecular. A nivel molecular tiene una cosa que se llama la trampa de folato. La vas a, sí, no tener la vitamina nos da esos daños. Es un daño muy interesante que lo debe conocer usted por obligación, por ser microbiólogo, debe conocerlo en detalle y vas a consultar más características de la anemia, ¿cierto? Cómo son sus células, ¿cierto? Y qué tanta sobrevida tienen sus células. Esta es una enfermedad hematológica que tiene causa o tiene origen a nivel gastrointestinal. Gastrointestinal. ¿Cierto? Ya miras tú la grabación con detalle y responden todas las preguntas. Muy bien, te felicito, Kaiser. Y también dentro de eso, las causas que producen esa falta de factor intrínseco, dijiste una, la gastritis atrófica. Atrófica significa que se atrofia el tejido por la gastritis. Enfermedad muy común en la población colombiana. Muy común. Entonces, todo el que tenga gastritis atrófica, ¿qué más le va a dar Heinzer? Los que tienen gastritis atrófica, ¿qué otra enfermedad van a desarrollar? Correcto. Vas a buscar más causas, porque esa es una de todas, pero hay otras causas que pueden hacer que no se produzca el factor intrínseco. Bueno, compañeros, lo revisan. Los que vean la grabación, por favor, atentos a hacer sus tareas para que las podamos discutir en las próximas clases. Esto lo explicamos ayer, el pepsinógeno se secreta de forma inactiva, y luego por el ácido clorhídrico es convertido en pepsina de forma activa para degradar las proteínas. Vamos a tener la acción, estas son las glándulas gástricas son invaginaciones profundas. Esas invaginaciones tienen diferentes tipos de células G, las células principales que son las cafecitas, las células parietales que son las azulitas, secretoras de ácido clorhídrico y moco, que las van a dibujar en el atlas.
para que identifiquen bien la diferencia entre las principales y las parietales y las células caliciformes productoras de moco que se ubican más hacia el cuello de la glándula. Recuerde que todo esto está protegido en su totalidad por moco. Esto tiene puro moco para evitar que el ácido clorhídrico dañe el tejido. Entonces, las sustancias se secretan y salen a la luz, son expulsadas hacia la luz. Vamos a ver cómo se secreta. Rápidamente necesitamos, por favor, que usted anote estas tres células. La célula D, la célula G y las células productoras de histamina o enterocromafines. La célula D produce somatostatina, que es un agente inhibidor. La célula G produce gastrina, que es un agente estimulador de la secreción, y la histamina también es un agente estimulador de la secreción. Por favor, anótelas en un papelito que las vamos a necesitar. Las vamos a necesitar en la siguiente explicación. D, G e histamina. D, G e histamina. D negativa, G gastrina positiva, enterocromafina e histamina. Esta célula, la célula parietal, ya la explicamos, su mecanismo de producción de ácido clorhídrico en el estómago es el siguiente. Mediado de nuevo por la bomba que es la productora de energía, mediamos de nuevo la reacción de la hidratación del CO2, ácido carbónico, y se disocia en hidrogeniones. Estos hidrogeniones salen de la célula mediados por una bomba de protones, que intercambia potasio por hidrogenión. Entonces el hidrogenión sale por acá. Y este bicarbonato sale en intercambio con cloro. Este bicarbonato, esta secreción es muy activa. Este cloro que se acumuló, va y sale por un canal de cloro, ¿cierto? Y entonces este cloro se genera hacia la luz. El ácido clorhídrico no se puede formar dentro de la célula porque lo destruye. Entonces yo lo que excreto son los protones y los aniones, para que ellos se junten en la luz de la célula o por fuera de la célula, que está protegida. Esta célula está protegida por un moco que no es degradable y que no le afecta el pH. Listo. Esta secreción, que también es abundante, si se genera exceso de hidrogeniones, el exceso de hidrogeniones sale por este intercambiado hidrogenión-sodio. Sodio circula aquí por la bombita y el potasio puede salir tanto a nivel celular como también los excesos de potasio salen por unos canales de potasio que están siempre presentes en la célula. Los canales siempre permiten la salida del potasio. Se genera mucho bicarbonato cuando hay grandes volúmenes de comida post ingesta. Comer mucho genera producción de mucho ácido, pero también genera producción de mucho bicarbonato a nivel plasmático o sanguíneo, lo cual conlleva a que se produzca una cosa que se llama la marea alcalina. La marea alcalina es esa somnolencia que se produce después del almuerzo y es dada a que el pH sanguíneo se pone alcalino y por lo tanto ese pH alcalino deprime el sistema nervioso, lo pone lento y el paciente le da sueño después del almuerzo. Solución: no comer grandes volúmenes de comida, comer pequeños volúmenes de comida. Vamos a explicar cómo se secreta
¿Cómo es la regulación de la secreción? Esto vamos a explicarlo. La secreción gástrica tiene tres fases. Tres fases. Vamos a hablar de la primera fase, que se llama la fase cefálica. Como su nombre lo dice, responde a estímulos cefálicos o neurales. ¿Cierto? Le voy a poner C de cefálica. Cuando el alimento ingresa, cualquiera que sea, antes de ser ingresado este alimento, antes de que ingrese, yo, pues obviamente lo observo, ¿cierto? Yo veo que el pollo, yo veo que la hamburguesa va a entrar, que el mango biche, y eso me genera unos reflejos condicionados. Esos reflejos condicionados, que ya lo habíamos explicado, también tienen efecto a nivel del estómago, modulados por un nervio que se llama el nervio vago. El nervio vago, el nervio vago va ligado directamente a todo el tracto gastrointestinal. Va ligado o tiene mucha influencia a nivel gastrointestinal. Este nervio transmite ese impulso por el nervio vago y va a estimular un sistema que yo lo llamé OMP. El OMP son estas células: la célula oxíntica, la célula productora de moco y la célula principal. Ya sabemos que la oxíntica produce ácido clorhídrico. La productora de moco produce moco o célula caliciforme. Y la principal me produce pepsinógeno que se convertirá en pepsina. Listo. Entonces, ¿qué hace el nervio vago? El nervio vago baja y estimula al sistema OMP. Lo estimula. Pero adicionalmente, estimula a la célula G. Y también puede estimular a la célula enterocromafina. Es una vía directa. ¿Qué va a producir? Secreción de ácido clorhídrico, moco y pepsinógeno, perdón. Listo, en una etapa inicial. ¿Para qué? Esto se hace para prepararse para la llegada del alimento. Como estimule la célula G produce gastrina que va por la sangre, y tiene la capacidad de estimular al sistema OMP y también tiene la capacidad de estimular al enterocromafin, reforzando el estímulo condicionado, que fue nervioso. Este estímulo es muy corto, dura segundos. Usted en menos de 10 o 20 segundos ya acabó el estímulo. Por lo tanto, este ciclo se acabó. Como estimulé la célula enterocromafin, ella me produce histamina a nivel, este es paracelular, es decir, aledaño. Este va por sangre, funciona como una hormona paracelular.
Entonces libera esta sustancia localmente y estimula también positivamente la secreción. Recordemos que este estímulo es corto, se llama fase cefálica. Lo voy a dejar ahí, ya usted en su video lo vuelve a repetir de manera despacio. La mejor forma es que tú lo dibujes a medida que yo lo voy haciendo y así aprendes más fácil. La fase gástrica, por su lado, es otra de las fases, es la más potente de todas. Es la más potente de todas, la que dijimos que dura entre 4 y 5 horas. Es muy bonita, es súper chévere, es súper fácil de entender y es muy interesante cómo se regula esto. En el otro no había llegado el alimento, simplemente lo vi. Aquí el alimento va a llegar al estómago, va a llegar al estómago. Pero esto que está en ayuno, es decir, no ha recibido nada, está con pH de 1. Este estómago está vacío. Estamos hablando, por ejemplo, la primera comida del día, o que ya después de mucho rato de haber almorzado, ya el estómago se vació. Hacer la G, hacer la D. Y el sistema OMP. Cuando esté estudiando, cuando esté viendo el video, por favor, dibújelo, ¿cierto? Para que su comprensión sea mayor. El cerebro no graba. Como él sabe que este video está ahí en el Teams, no se lo aprende. Pero para el examen, usted se acuerda que el video está en Teams, pero no se acuerda que vio. Entonces, si el aprendizaje no pasa a través de la experiencia es copiar, dibujar. El cerebro es muy óptimo, muy óptimo. Entonces dice que no, pues por el momento no lo necesita. Como el pH está de 1, cuando este pH de 1 en ayunas, estimula a la célula D. En ayunas. Le está diciendo a la célula D que eso está muy ácido, que por favor secrete somatostatina, y la somatostatina bloquea al OMP, es negativa, bloquea esto y bloquea a la G, ¿cierto? ¿Para qué necesita bloquear? Necesita bloquear para que no se produzca más ácido clorhídrico, más moco, ni más pepsinógeno. ¿Por qué? Porque ya está en el mínimo de acidez y no necesita más, sino daría una hipersecreción y nos causaría una enfermedad. Entonces él se regula solo, ¿cierto? Solo. Cuando llega el alimento, entonces este alimento diluye ese pH o lo cambia porque las sustancias van afectando el pH y el pH pasa a ser pH de 1, de 3. Voy a ponerlo aquí, 3. Pasa de 1 a 3. El pH de 3 ya no estimula la D, ya no estimula, pH de 3 deja de estimular a la D o la D no se ve estimulada, mientras que la G sí se ve estimulada. Y ya vimos que la G, cuando se estimula, produce activación del sistema OMP, estimulando la secreción. ¿Por qué? Porque tiene alimento, un planeta degradable, estimula la enterocromafin y vimos que la enterocromafin también libera histamina a nivel paracelular
estimulando, reforzando la secreción gástrica. Este sistema durará siempre y cuando haya alimento en el estómago y lo haya degradado. Cuando ya ese alimento esté degradado por el pH y empiece a pasar por el duodeno hacia el estómago, entonces se vacía el estómago y volverá de pH 3, volverá a pH 1, lo cual hará que de nuevo estimule la D y pare la secreción, Entonces se regula por el llenado y por el vaciamiento. Es un sistema muy interesante porque básicamente responde a los estímulos. ¿Cuáles son los estímulos? Si llega el alimento, él es capaz de generar el estímulo para producir el ácido clorhídrico. Si no llega el alimento, tienes un sistema de bloqueo. Voy a explicar, por último, la fase intestinal. En la fase intestinal, oiga, ¿ustedes todavía están ahí o no? Que no esté que yo aquí hablando solo. ¿Hay gente ahí o no? Sí, Ah, profe. ya vamos a acabar, esta es la última. Gracias. En la fase intestinal, como su nombre lo dice, es la fase donde se pasan los alimentos al intestino. Entonces, en esa fase vamos a tener una regulación o vamos a detener la regulación o vamos a detener la secreción de la siguiente forma. Van a haber unas nuevas células que se llaman la célula I y la célula S. Cuando el alimento pasa ya en pequeñas moléculas hacia el duodeno, pasa con pH ácido. Esto irrita la mucosa del duodeno. El pH ácido irrita la mucosa del duodeno y estimula a la célula S. La célula S produce un nuevo péptido regulador que se llama secretina. La secretina, permítame, yo pasteleo acá, eso está explicado acá. La secretina, mire que va por sangre, va, ¿cierto? E inhibe, mire que está impunteado, Las células, la secretina va e inhibe a la célula G. Por lo tanto, la G no producirá gastrina, generando, ¿cierto? No produce gastrina, por lo tanto, ninguno de estos sistemas se ve estimulado para la secreción. Es decir, el duodeno le está diciendo al estómago, ya está muy ácido, por favor, pare de secretar. Vaya frenando la secreción porque me está llegando muy ácido. Lo hace bloqueando la G. Por otro lado, la célula I responde a la llegada de aminoácidos, carbohidratos y lípidos. Ella siente estos elementos y produce una hormona, un péptido regulador, mejor péptido regulador, no se llama hormona, que se llama la colecistoquinina. Colecistoquinina.
colecistoquinina. Este péptido regulador va por sangre también, pero en este caso va y estimula la célula D. Y como dijimos, la célula D libera somatostatina, que es un potente inhibidor de la secreción gástrica, porque bloquea el OMP, bloquea la enterocromafin y bloquea la G. De nuevo, le está diciendo, detenga la secreción, que está llegando muy ácido, y de esta forma se va regulando el vaciamiento gástrico, ¿cierto? El vaciamiento, es decir, el estómago se va vaciando, y estos péptidos reguladores van frenando la secreción porque de lo contrario produciría un estado de hiperacidez. Lo mira despacio en su grabación, hace por favor el dibujito y de una vez busca las servilletas. Aquí están explicadas más o menos pues cada receptor y cada hormona, pero está mejor explicado como otro. Este también es de donde está, está en una fisiología que se llama la fisiología humana de Hussey, fisiología humana de Hussey, se escribe con H, Hussey. Quien le apasiona el tema, es un tema poco explorado, bueno para investigar. Fisiología humana de Hussey es donde mejor explica esta ruta gastrointestinal. La secreción de moco, el moco no es una proteína, sino que es una glucoproteína. Por lo tanto, ni el pH ni la pepsina son capaces de destruirlo. Y recuerden que habíamos dicho que había un moco protector. Aquí viene el ácido y este ácido no penetra ese moco, protegiendo estas células. Ese moco es una barrera física que tiene adherencia, consistencia, permite que se deslice. Y recuerden que ese moco dijimos que era alcalino. Este moco secreta cantidades de bicarbonato que nos va a ayudar a neutralizar los hidrogenones que logren penetrar esa capa. Por lo tanto, produciendo CO2 más agua. Cuando yo adiciono bicarbonato, el mejor remedio para la acidez, de efecto inmediato o de alivio de síntoma inmediato, es el bicarbonato que tenemos en la cocina. Lo disolvemos una cucharadita bien cargada, bien cargadita, que quedó bien concentrado el bicarbonato en medio vasito y me lo tomo. Cuando el bicarbonato llega al estómago, pues se encuentra con el hidrogenión y aquí nosotros tenemos estas enzimas están ahí pegaditas en ese borde del cepillo y están libres y se une el hidrogenión en el bicarbonato y produce CO2. ¿Cómo sé que tuvo efecto mi tratamiento? Porque produce mucho gas. Cuando yo tomo el bicarbonato, produce mucho gas, entonces el paciente eructa y inmediatamente el alivio es inmediato. Terminé. ¿Dudas? ¿Preguntas? Gracias por responder, Joan. Las otras chicas, ¿alguna duda o pregunta? No, profe, todo claro. Muchas gracias, profe. No, profe, gracias. Valeria, Laura, Mariana, muchas gracias por responder y escucharlas. Las dejo entonces para que aprovechen este resto de tarde, se puedan ir temprano a la casa o aprovechen su tiempo para tomarse un tintico y estudiar. Un abrazo, chao. Gracias, profe, feliz tarde. Gracias, profe. Chao.